Tengo el agrado de presentar a un gran colega y amigo, el doctor Ranieri Acuña Cordero, quien es neumólogo pediatra, y va a conversar sobre, dime qué tipo de displasia broncopulmonar tiene tu paciente y te sugeriré cómo tratarla. El doctor Acuña fue expresidente de la Asociación Colombiana de Neumología Pediátrica. En este momento trabaja en el Hospital Militar Central, es epidemiólogo clínico, co-líder del grupo de investigación Respira de Latinoamérica y profesor asistente de la Universidad Militar y la Universidad del Bosque. Bienvenido, estimado paisano de Bucaramanga, el doctor Ranieri. Lo esperamos entonces con su conferencia. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este bloque de neumología infantil, nuevamente, del Congreso Nacional de Pediatría. Muchas gracias al comité organizador por la invitación para compartir un tema que probablemente en el campo de la neumología es de los que mejor evolución ha tenido en los últimos años. El título de mi conferencia pues no es al azar. Dime con qué displasia broncopulmonar andas o tienes y te sugeriré cómo tratarla. Y creo que ya ustedes un poquito anticipan exactamente hacia dónde voy con esta revisión de literatura. Estos son mis conflictos de interés, las compañías farmacéuticas con las que he trabajado durante los 2 últimos años en educación médica continua, las financiaciones que he recibido para proyectos de investigación y las revistas para las cuales actualmente soy árbitro o editor de sección. Entonces, sin más preámbulo, quiero contarles un poquito acerca de por qué decíamos que no mejorábamos en displasia broncopulmonar hasta hace 3 o 4 años. Y partimos en primer lugar por la definición misma de la enfermedad. Yo les quiero colocar un ejemplo y es como si nosotros en adultos definiéramos la hipertensión arterial por la cantidad de medicamento que tiene el paciente. Inhibidores de ECA, que determinaran si este paciente, si tuviera 20, 30, 40 miligramos de estos inhibidores, entra en una categoría leve, moderado y severo. Esto creo que en displasia broncopulmonar es la enfermedad en la cual sucede únicamente, en donde la definición de la enfermedad misma se ha basado casi siempre con base en el tratamiento o la cantidad de oxígeno, en este caso, la fracción expirada de oxígeno que el paciente recibió o está recibiendo, lo cual no permite, como dice la ayuda, que podamos reconocer principalmente aquellos grupos de displásicos más severos que fallecen antes de las 36 semanas. Y lo que es peor, para el clínico no es relevante la asociación que pueda existir entre esta FiO2 o este oxígeno administrado y las secuelas a futuro neumológicas o del sistema nervioso central. Recordemos que la displasia broncopulmonar ya es vista como un síndrome. Entonces, estas definiciones que teníamos hasta el 2018 no permitían este tipo de caracterizaciones. Otra situación es que, infortunadamente, depende también de la altura a la cual se encuentre el paciente. Depende de los predictores que el paciente para que haga un mayor o menor grado de severidad de la enfermedad. Y también creemos que la enfermedad no necesariamente, como le decía con antelación, determina el tipo no solamente de pronóstico, sino de tratamiento que el paciente va a necesitar a futuro. Hay buenas noticias en medio de todo. En primer lugar, sistemáticamente decimos que infortunadamente no hay mejorías en la displasia broncopulmonar. Sabemos que particularmente en los no tan extremadamente bajos de peso ya empezamos a ver reducción de la prevalencia de displasia broncopulmonar. Básicamente, ustedes ven aquí un comparativo del 2013 en la gráfica contra el 2012 y vemos como en los niños que no fueron tan extremos, como consecuencia probablemente del surfactante pulmonar, de las mejores estrategias de ventilación, de un manejo acertado del control de infecciones y asimismo también de probablemente unas mejores estrategias en el manejo de líquidos, empezamos a ver, y quiero que lo observen, una reducción en la prevalencia de displasia. Por ejemplo, si tomamos los entre 29 y 30 semanas, entre el 16 al 12%, 4% de reducción que no es despreciable, y así también en las categorías de las edades gestacionales un poquito mayores. En el caso de, infortunadamente, de los menores, en los que tienen menos de 28 semanas, la situación sí sigue sensiblemente igual. Y esto obedece, creemos, a 2 razones en particular. Cada vez sacamos productos o damos viabilidad a productos o a recién nacidos mucho más prematuros,
pero entendemos mejor también los mecanismos fisiopatológicos de la enfermedad. Antes pensábamos que básicamente esto se trataba de un arresto acinar, de un arresto vascular y probablemente de alteraciones en el intercambio gaseoso, situación que sigue siendo válida para la definición de la nueva displasia. Pero ese es solo un fenotipo. Entonces, en el momento en que nosotros podamos entender mejor las diferentes caracterizaciones fisiopatológicas, inflamatorias, genéticas, microbiómicas y proteonómicas de la displasia broncopulmonar no entendidas como una sola enfermedad, es muy probable que tengamos mejores definiciones, mejores estudios de seguimiento y, por supuesto, algo con lo que estoy obsesionado en este momento y que considero que es el deber ser de la medicina a futuro, es la medicina personalizada. Si lo están haciendo nuestros colegas en hemato-oncología, un trabajo colaborativo con el Hospital de Niños de Washington, donde está Gustavo Niño, un colombiano también, con quien hacemos red de investigación, nos dimos a la tarea de entrar a determinar qué tan eficaz en términos de predicción era la definición que se venía utilizando de displasia broncopulmonar hasta el 2018. Y lo que tomamos fue la necesidad de oxígeno suplementario como un predictor subrogado de morbilidad respiratoria durante los 2 primeros años de vida. Es decir, qué tipo de niños entraban más frecuentemente como consecuencia de infección respiratoria baja, asociada a una mayor o menor concentración de oxígeno suplementario, pero más que concentración, el tiempo suplementario de oxígeno que estos niños recibían. Nosotros, en nuestro grupo aquí en Colombia, presumíamos que los niños, obviamente afectados por la altura, que tenían mayor tiempo de oxígeno, o por la altura o por la misma severidad de la enfermedad, presumíamos que a mayor tiempo de oxígeno suplementario tenían más ingresos respiratorios, particularmente de infección respiratoria baja. Y esto fue confirmado cuando caracterizamos por su grupo la necesidad de oxígeno de estos niños. Aquellos niños con una suplementación de oxígeno mayor a 120 días tenían indudablemente que una mayor movilidad respiratoria. Pensábamos que esto era un problema, básicamente una situación de altura, pero cuando equiparamos o armonizamos esta corte con la corte de Washington, del Hospital de Niños de Washington, los resultados fueron sorprendentemente similares y en la misma dirección. Visto de otra manera, tanto en Washington como en Bogotá, un niño que tenga más de 120 días de oxígeno tiene, y ustedes lo ven acá, al menos para Washington, 5 veces más riesgo de que desarrolle una hospitalización durante los 2 primeros años de vida como consecuencia de su infección respiratoria. Para nosotros, el riesgo está en algún punto entre 3.5 y 4 veces más de que desarrolle esta afectación respiratoria. Visto de otro modo, significa que el oxígeno, pero además del oxígeno, por supuesto que la severidad, por supuesto que los predictores, como si el niño, si el paciente tiene un retardo del crecimiento intrauterino, si la mamá tuvo oligoamnios, si el género, que en este caso pues predominantemente fueron niños, están presentes, entre otros, probablemente la morbilidad respiratoria será sensiblemente mayor. Todos conocemos que la etiología de las displasias broncopulmonares multifactorial. Aquí vemos factores maternos, vemos factores asociados al niño, factores que nosotros mismos generamos en la unidad de cuidado intensivo cuando no tenemos precaución en términos de estrategia ventilatoria y asimismo el daño producido por concentraciones elevadas de oxígeno. Yo quiero solamente resaltar, porque ustedes están viendo la ayuda, ven aquí como el cigarrillo, la infección, nos vamos del otro lado, la sepsis, la infección neonatal temprana, lo que les decía relacionada con el género, y aquí el biotrauma en general, pero quiero hacer en particular énfasis probablemente en factores que desconocemos, pero que hoy en día están relacionados con un mayor grado de severidad de la enfermedad e incluso con hipertensión pulmonar. Y es, por ejemplo, la insuficiencia placentaria. La insuficiencia placentaria, entendida como una disminución, por ejemplo, en el número de vellosidades coriónicas, necesariamente hace que estos niños tengan mucha más hipertensión pulmonar y fenotipos de displasia broncopular mucho más severa, algo que no conocíamos hasta hace 2 años y que probablemente va a ser mucho más relevante el quehacer del ginecólogo y del perinatólogo para tratar por los medios que sean necesarios de que esta insuficiencia placentaria no se presente. Ni hablar de todo lo que es la oxidación y la peroxidación lipídica, que por ejemplo se constituye hoy en biomarcadores, y ojo con esto que van a empezar a escucharlo muy frecuentemente, hablar en displasia broncopulmonar,
la identificación y puesta en prueba de biomarcadores que nos ayuden a definir qué tipo de fenotipo tiene el paciente en displasia broncopulmonar. Cuando no hay una buena definición, cuando no hay un buen seguimiento, cuando no conocemos los mecanismos fisiopatológicos individuales de una misma enfermedad, ha habido también una Belle Époque, aquella fantástica periodo de tiempo en la humanidad del siglo XIX, donde hubo tantos descubrimientos en pintura, en literatura, en fútbol, para los amantes de los deportes, del tenis. Y lo mismo estamos viviendo hoy en bronquiolitis, pero afortunadamente la displasia broncopulmonar no es ajena a esto. Son solamente 4 documentos desde el 2018, que es el punto de inicio en donde nosotros creemos que sucede esta Belle Époque de la displasia broncopulmonar, en donde nos dicen, miren, la displasia broncopulmonar primero no es una enfermedad rara. En segundo lugar, la estrategia más importante, el mejor tratamiento es el que tenemos en las manos de prevención, y esto involucra un manejo transdisciplinario con ginecólogos, con perinatólogos y por supuesto por nuestro excelente grupo de neonatólogos de Latinoamérica, de Colombia o de donde nos estén escuchando. Pero estos 4 artículos nos llaman a la reflexión acerca de que, a pesar de que es una enfermedad que pareciera manifestarse con un espectro muy clásica de identificación, las bases fisiopatológicas, las bases genómicas, las bases de epigenética, de microbiómica y de proteinómica es completamente diferente, y pueden empezarse a clusterizar o a aparecer grupos de pacientes. Por ejemplo, aquellos que por más corticoide que usted coloque, no va a haber respuesta. Por más broncodilatador que usted coloque, no va a tener respuesta. Por más estrategia de ventilación que usted utilice, va a afectar sensiblemente la vía aérea central. Entonces, estos pequeños detalles hacen pensar que es probablemente una enfermedad, pero que tiene una sombrilla, como decimos en bronquiolitis, y que tiene diferentes espectros. Ustedes ven aquí los títulos: fenotipos de displasia broncopulmonar, caracterización de la severidad acorde a fenotipos. Y lo que es más interesante, esta es una enfermedad que no se queda en el periodo neonatal, sino que hoy sabemos por estudios de cohortes y de asociación que tiene manifestaciones a nivel del adulto. Y con esa ayuda probablemente voy a cerrar. Este es un artículo que va a ser publicado en Chest, que está en prensa, un prematuro con mayor o menores predictores para desarrollar infección, para desarrollar displasia broncopulmonar, incluyendo la infección. Se me viene a la cabeza el ureaplasma, por ejemplo, y pensábamos que todo se colocaba en un mismo balde, pero hoy sabemos que esto no es así, y tenemos pretérminos que definitivamente tienen cogen a manera de autopistas diferentes mecanismos fisiopatológicos que generan indudablemente diferentes genotipos. Y aunque se parezcan, esto creo que es una imagen que ustedes me han visto muchas veces cuando presento bronquiolitis, yo creo que el ejemplo es válido también para displasia broncopulmonar. Aunque se parezcan, sean dependientes de oxígeno, tengan problemas sindromáticos a nivel de reabsorción de electrolitos, de reabsorción ósea, cardiovasculares, neurológicas, estoy seguro que usted ha tenido en el seguimiento clínico de pacientes con displasia aquel que fue calificado probablemente como severo, pero que nunca ha tenido un regreso a la unidad de cuidado intensivo neonatal o pediátrica, o de manera contraria, aquel niño que usted catalogó como una displasia leve, pero que sistemáticamente ha venido por síndrome broncoobstructivo o ha requerido múltiples hospitalizaciones. Entonces, definitivamente hay pacientes que evolucionan bajo el espectro de la misma enfermedad con secuelas, probablemente en mayor o menor grado en diferentes sistemas. Ya hay varias cohortes que están validando estos fenotipos, y les quiero presentar una de ellas, que es la de Colaco y colaboradores, publicada en Annals of Thoracic Society, hermano del Blue Journal, en donde caracterizaron 5 fenotipos, básicamente el fenotipo alveolar o parenquimatoso, el fenotipo de obstrucción de vía aérea periférica, el fenotipo de obstrucción de vía aérea central, básicamente representado por malasia, el fenotipo de apnea obstructiva del sueño, o sea, enfermedades que se suceden durante el sueño respiratorias, y tremendamente importante, que es el de la enfermedad vascular pulmonar. No me voy a tener mucho en esto, pero ustedes ven acá más o menos cuáles son las poblaciones más sensibles, y esto es la frecuencia de presentación en los Estados Unidos, es decir, 5 fenotipos que de entrada nos están diciendo tienen diferente pronóstico,
tienen diferente tratamiento, no pueden ser exactamente los mismos tratamientos. Es muy probable que al fenotipo exquisitamente vascular no le funcione el salbutamol, no le funcione la cafeína dada en el periodo antenatal, pero sí que es importante probablemente el sildenafil, los diuréticos y el oxígeno para este subgrupo de pacientes. No menos importante, Katherine Wu recientemente también intentó fenotipificar a 76 pacientes en los Estados Unidos. Infortunadamente es un solo centro, pero un trabajo realmente maravilloso. Y ella caracterizó estos 76 prematuros con displasia en 3 fenotipos. El fenotipo, de nuevo, de compromiso de la vía aérea central, el fenotipo vascular y el fenotipo que tenía un compromiso alveolar parenquimatoso moderado o severo. Si se dan cuenta los porcentajes, bueno, antes de eso quiero aclarar que estos fenotipos se pueden traslapar. Y es importante que el clínico reconozca esto desde el punto de vista de clínica y de pruebas de diagnósticas para determinar exactamente a qué fenotipo se está enfrentando. Por supuesto que este fue el fenotipo más frecuente con 32%, pero no menos despreciable el de el compromiso alveolar 12%. Ojo con el de vascular, el compromiso vascular que está representado por hipertensión pulmonar, así como el de vía central representado por malasias, como lo había mencionado con antelación. No contenta con esto, Katherine lo que hizo fue básicamente establecer de estos fenotipos, los caracterizó, pero ella quiso con su equipo de trabajo determinar a cuáles les iba peor. Y esto es muy importante porque esto debe modificar los umbrales de atención y debe ser una responsabilidad del equipo transdisciplinario que maneja este prematuro en la unidad de cuidado intensivo neonatal para tratar de dar un pronóstico acerca, ustedes lo ven aquí en la figura al lado derecho, de cuál es en términos de un desenlace compuesto que es muerte, necesidad de traqueostomía y necesidad de sildenafil, cuáles eran de estos 4 fenotipos el que peor pronóstico tenían. Como ustedes se pueden dar cuenta, el 3 que corresponde a un mixto que está entre el compromiso y la vía aérea central, algo que quizás a veces pasamos por alto. Este paciente quedó con traqueomalacia, quedó con broncomalacia, quedó con estenosis subglótica, quedó con algún tipo de divertículo traqueal post intubación o algún tipo de malformación en su estructura craneofacial, como también Gustavo Niño nos ha mostrado muchas oportunidades, incluso cuando el paciente se expone solamente a ventilación mecánica no invasiva. Entonces, este fenotipo compuesto entre hipertensión pulmonar o lo que es lo mismo vascular y compromiso central de la vía aérea respiratorio, sorprendentemente fue el que peores desenlaces tuvo, contrario a lo que pensaríamos nosotros como neonatólogos, como pediatras y como neumólogos, que sería el exquisitamente alveolar. Característicamente, desde el punto de vista clínico, está representado por estenosis subglótica, por parálisis de cuerda, por divertículos traqueales, por estenosis traqueal o también por traqueobroncomalacia. Saben que las pruebas diagnósticas aquí son indubitablemente la fibrobroncoscopia diagnóstica, la nasofibrolaringoscopia y ojo porque aquí sí que debe aparecer el concepto de trabajo en equipo y al menos en nuestro hospital tenemos una vía aérea, una unidad de vía aérea en la cual está presente el otorrino, el laringólogo, que siempre nos acompaña en estos procedimientos. En caso de que encontremos este fenotipo, pues habrá que hacer dilataciones si hay una estenosis subglótica, terapias con fonoaudiología y otras estrategias que se pueden requerir son traqueostomía, que en neonatos o en displasia broncopulmonar es difícil de establecer una guía acerca de cuándo traqueostomizar al niño. En la medida en que sacamos productos más tempranos, probablemente la incidencia de traqueostomía ha venido subiendo. Y este paciente ambulatoriamente puede requerir también ventilación no invasiva o incluso dentro de la institución con CPAP o BiPAP y terapia respiratoria. Amén, también quizás se me escaparon acá, pero antibióticos profilácticos en caso tempranos, perdón, en caso de que el paciente tenga una infección como consecuencia de la tráqueo y la broncomalacia. El segundo fenotipo es obstrucción de vía aérea periférica, en el cual característicamente vemos aumento del volumen pulmonar, tenemos también alteración ventilatoria obstructiva periférica. Este es el fenotipo que más se parece a asma y ojo con esto, los displásicos no son asmáticos, se parecen, tienen síntomas similares, tos, sibilancia, son desencadenados por virus. Algunos responden a broncodilatador, pero no tienen una fisiopatología que es similar a la del asmático.
Y a futuro, esto es muy importante, recuerden el concepto que les dije, esto no es una enfermedad solamente del neonatólogo, esto es una enfermedad que va en el horizonte de tiempo afectando también en la edad escolar, en la edad adolescente, y lo van a ver al finalizar con los fenotipos de adultos. Entonces, es importante hacer diagnóstico y seguimiento en la edad escolar de alteraciones de volúmenes pulmonares y cómo está la tolerancia al ejercicio de ese ex prematuro o de la displasia broncopulmonar. ¿Qué pruebas diagnósticas estamos utilizando? Impulso, oscilometría, espirometría más allá de 4 años. Y esta, que es muy importante, toma cada vez más relevancia para determinar exactamente el comportamiento inflamatorio, el tipo de comportamiento inflamatorio de estos niños, que no es eosinofílico, insisto, esto no es asma, sino es más neutrofílico, y por consecuencia las cuantificaciones de óxido nítrico exhalado de estos pacientes son normales o están por debajo de los varones normales, a diferencia de lo que pasa en asma. También utilizamos pletismografía o mejor, fisiológicamente el índice de aclaramiento pulmonar y test de ejercicio cardiopulmonar, ergos, espirometrías para saber cómo quedó ese niño después de su salida ya fuera de la unidad de cuidado intensivo neonatal o de la unidad de cuidado intensivo pediátrica si tiene reagudizaciones. El tratamiento en estos pacientes sí se podría probar un tratamiento de quizás de prueba, valga la redundancia, con salbutamol inhalado. Podría, si es una displasia broncopulmonar severa que tiene estas características, en términos de clínica o en términos imaginológicos, se podría considerar una prueba con corticoide inhalado. Y aquí pongo cafeína no para darle cafeína a los 2 o los 3 años, sino porque la cafeína administrada tempranamente en el periodo neonatal, este es un artículo que les recomiendo también que está a punto de salir en Pediatrics, en el cual en seguimiento a 11 años se dan cuenta de la función pulmonar, que los niños expuestos tempranamente a cafeína tenían mejores flujos pulmonares, particularmente en capacidad vital forzada y en mesoflujos. Es decir, una intervención que mi colega neonatólogo estableció atrás, mucho tiempo atrás, va a beneficiar sensiblemente la morbilidad respiratoria de estos niños. Y otras estrategias, inmunización contra sarampión, contra influenza, contra neumococo y a futuro contra coronavirus. Por supuesto, aquí también podría incluir los que tengan indicación con palivizumab, el control ambiental de tabaquismo y vapeadores, el control del incremento ponderal, ni obesos ni desnutridos, y rehabilitación pulmonar, que es algo que hoy en día, les quiero contar esto, está muy, muy en furor, y no solamente por moda, sino como una estrategia importante para nuevamente traer la calidad de vida normal a estos pacientes. El tercer fenotipo es el parenquimatoso alveolar, quizás el que más conocemos, pero recuerden que no necesariamente es el más frecuente, en donde encuentran la alteración en la difusión, encuentran infecciones recurrentes, hipoxemias severas prolongadas, a futuro también pobre tolerancia al ejercicio y afectación indubitable de la calidad de vida. ¿Qué pruebas diagnósticas podemos utilizar una vez el niño sale de la unidad de cuidado intensivo? Difusión de monóxido, escanografía de alta resolución, ojo o resonancia magnética eléctrica de impedancia eléctrica, pero solamente para los fenotipos tipo 3, muy, muy severos, en los cuales no explicamos por qué no se puede suspender el oxígeno o por qué particularmente sus rehospitalizaciones por causa infecciosa son tan frecuentes. A futuro, test de ejercicio cardiopulmonar cuando el niño lo puede hacer a partir de los 4 años y la test de caminata de 6 minutos para tratar de establecer cuál fue la afectación funcional de este niño en relación a lo que sucedió desde el útero mismo. Recuerden lo que les decía de la placenta, el paso por la unidad de cuidado intensivo y el paso a través del seguimiento de los programas de madre canguro. ¿Qué tratamiento? Optimizar la nutrición. Nutrición es un componente absolutamente importante dentro de la unidad de cuidado intensivo y afuera para garantizar y limitar procesos de inflamación, procesos de oxidación y, por supuesto, una mejor anatomía y fisiología de todo el componente de la vía aérea, tanto superior como inferior. Oxígeno suplementario en el caso de que lo necesiten y muy similar a fenotipo anterior, inmunización, control del incremento ponderal, control ambiental, control de prevención de infecciones. Puede requerir soporte ventilatorio no invasivo, de nuevo con CPAP o BiPAP, básicamente por en caso de que la limitación o la afectación de la displasia sea muy, muy severa, haya comprometido una parte importante a nivel alveolar o del intersticio alveolar, rehabilitación pulmonar, y esto que también está en fase 2, quiero contarles, la implantación de células madre intratraqueal para este fenotipo. Particularmente esto no sirve para el vascular, esto no sirve para el central, esto no sirve para el fenotipo de obstrucción de vía aérea periférica. Probablemente es un
dime cómo tratarte para este fenotipo, y contrario a lo que se cree, no es necesariamente la activación a través de células madres mesenquimales. Luego es un llamado para que pensemos en dos cosas importantes en este fenotipo. Primero, en hipertensión pulmonar, pero en segundo lugar, en hipertensión arterial. Y ya hay series de cortes que nos están indicando que hasta un 23 o 25% de estos niños tienen hipertensión arterial sistémica, y que se traduce en cerca del 40% en hipertensiones arteriales en la edad adulta. De nuevo, una hipertensión arterial que se fabrica en la unidad de cuidado intensivo neonatal si no estamos atentos a todas estas manifestaciones clínicas o predictores, y por supuesto realizar sistemáticamente tomas de tensión arterial y ecocardiogramas para el caso de hipertensión pulmonar. Me detengo un poquito en esto básicamente para recordarles que todo niño hoy, por definición y por consenso tanto europeo como americano, y espero que nosotros no estemos alejados de esta realidad, una vez tengamos el diagnóstico de displasia broncopulmonar a las 36 semanas de vida, hay que hacer el ecocardiograma para determinar si tienen la instalación de una hipertensión pulmonar de inicio tardío que no tenía, por ejemplo, en las primeras 2 o 3 semanas cuando ustedes hicieron ordenaron un ecocardiograma para determinar si el paciente tenía un ductus o no. Entonces es muy importante que a las 36 semanas, ese es un mensaje clave, hagamos un ecocardiograma, o que en el momento del egreso, cuando el paciente esté listo para salir ambulatoriamente, al menos tengamos un ecocardiograma de 1 o 2 semanas previas para estar completamente seguros de que no la tiene, o si la tiene, qué severidad tiene y si necesita tratamiento de soporte con medicamentos, o si necesita pruebas diagnósticas adicionales en caso de que tenga obstrucción de venas pulmonares o disfunciones o anormalidades del corazón izquierdo. Entonces, en caso de que encontremos este fenotipo confirmado por clínica y por ecocardiograma, oxígeno suplementario con metas de hasta 95, aquí sí nos tenemos que ir un poquito más altos, ajustadas por supuesto a la altura, pero nunca por debajo de 93 si el paciente tiene displasia broncopulmonar con hipertensión pulmonar. Tratamiento de la falla ventilatoria en la unidad de cuidado intensivo, si la tiene. Optimizar nutrición, fíjese que en todos los fenotipos la nutrición está a la orden del día. Y esto que decíamos antes, que definitivamente no, en términos de prevención, recuerde que yo estoy hablando de una displasia que ya está establecida, sería otra conferencia completamente diferente. Estrategias de prevención de displasia, yo estoy hablando de la displasia que ya está, pero solamente recordarles que óxido nítrico exhalado parece que también tiene buenos desenlaces. Antes decíamos, no, esto no se puede aplicar solamente en falla hipoxémica refractaria, pero parecería que hay un subgrupo, particularmente los afrodescendientes, que sí se podrían beneficiar de óxido nítrico inhalado en términos de prevención o al menos de modular la severidad de esa displasia broncopulmonar. Si el paciente tiene una hipertensión pulmonar, por ejemplo, suprasistémica, es menester o es necesario realizar ya no solamente ecocardiograma, sino cateterismo y evaluar el test de vasorreactividad. Recuerden que la suprasistémica está relacionada con una disfunción ventricular derecha, mientras que la infrasistémica con una disfunción ventricular izquierda. Y cada vez más vemos resonancia nuclear cardíaca para establecer por qué un paciente, ojo, no de rutina, después de haberle hecho tratamiento, este tratamiento que tenemos acá, y establecer, por ejemplo, una combinación de sildenafil o bosentan o solamente sildenafil, no hay respuesta en términos de disminución de resistencias, de la presión de la arteria pulmonar o del chorn, en este caso en neonato, a pesar del tratamiento y la optimización. Entonces, se podría pensar en una resonancia nuclear cardíaca para establecer si hay algunos detalles que no hemos podido ver con la ecocardiografía bidimensional o con el cateterismo. El arsenal terapéutico, infortunadamente, no tiene estudios aleatorizados controlados en neonatos. Aquí, este artículo de Flores Felon se lo recomiendo también. Yo sé que les he recomendado muchísimos. Entonces, solamente recordarle que en este artículo bien interesante, de 170 niños, en una institución de los Estados Unidos, se dieron a la tarea de hacer polisomnograma en fenotipos severos en quienes clínicamente sospechaban desórdenes respiratorio durante el sueño, y encontraron, por ejemplo, que había el promedio de índice de apnea-hipopnea de estos niños era de 5.2 y el índice de saturación tenía más o menos, era de 15 por cada hora, lo cual es sensiblemente importante. Y el nadir de estos niños estaba en 80, de oximetría estaba en 81%, lo cual indica que los fenotipos más severos de displasia probablemente sí tengan al menos uno
de estos trastornos respiratorios durante el sueño, expresados como apnea obstructiva o algo que a veces no buscamos, hipoventilación alveolar central, y que clínicamente no deja crecer el niño, impacta sensiblemente los desenlaces neurológicos y por supuesto no permite retirar el oxígeno. Y también hipercapnias sostenidas en este tipo de pacientes. Las pruebas diagnósticas polisonograma, ojo, no para todas las displasias, solamente en quienes estamos sospechando este fenotipo. Es decir, aquellos niños, como les decía, que no tienen buen incremento ponderal, neurológicamente no van muy bien y que no retiran el oxígeno para el caso de nuestro trabajo después de los 120 días, pero sabemos que para ajustado a la altura, probablemente para aquellos que a partir del día número 100, para ciudades como en nuestro caso que están por debajo de 1000 metros sobre el nivel del mar, hay que empezar a considerar si es que el niño tiene una hipoventilación alveolar central, una hipercapnia sostenida, etcétera, etcétera. Y en caso de sospecharla, pues si hay hipercapnia, indubitablemente el uso de polisonografía con capnografía, una gasimetría arterial, y de acuerdo a eso entrar a definir si el paciente necesita o no necesita ningún tratamiento, solamente seguimiento, observación, una conducta expectante, pero eso expectante no significa que no hagamos nada, sino que observemos al niño y que anticipemos complicaciones previamente, o si es necesario que lo suplementemos, lo pongamos en ventilación no invasiva con BiPAP o CPAP o BiPAP, de acuerdo al tipo de trastorno que tenga, y si necesita oxígeno en la noche para tratar esa hipercapnia. Entonces, para finalizar, esto es lo que les comentaba acerca de cómo lo que yo hago, depende de lo que yo haga, el buen trabajo que haga en la unidad de cuidado intensivo es lo que le va a entregar al internista, al neumólogo a futuro. Y fíjense cómo CHEST, acá está en prensa, esta publicación, identifica 3 posibles fenotipos de displasia broncopulmonar manifestados en adultos. Uno que se llama el asthma-like, vuelvo, insisto, igual que en niños, esto no es asma, que nosotros no sabemos cómo llamarlo todavía, si asma que inicia en la incubadora o sibilancia que inicia en la incubadora. Ese es un fenotipo. Ustedes pueden ver aquí las características clínicas. Sibilancia, está hablando de adultos, o sea, personas de 20, 30, 40 años, con tos recurrente, con sibilancia recurrente, con pobre respuesta a broncodilatadores, porque de nuevo esto no es asma, con alteraciones en la función pulmonar e incluso también con algunas inconsistencias en lo que son los test de hiperreactividad. Otro es el de enfisema, que se caracteriza en estos adultos por intolerancia al ejercicio, por disneas no claras, por sibilancias, en donde ustedes ven definitivamente, y aquí tengo una imagen, en un paciente de 28 años con antecedente prematurez de 27 semanas es con 12 días de ventilación mecánica invasiva, y luego con no invasiva y creo que fueron casi 72 o 80 días con oxígeno. Fíjense cómo lo primero que ven es un aumento del volumen intrapulmonar, ven cómo se desplaza la parte anterior del tórax, pero si me creen y la resolución lo permite, vemos áreas de enfisema muy similar a lo que vemos en el enfisema asociado a tabaquismo, producido o generado por fenotipos que hacen su aparición en la unidad de cuidado intensivo neonatal. Y por supuesto, el vascular, lo que les decía con antelación, hipertensiones sistémicas arteriales e hipertensión pulmonar, que incluso es refractaria a veces al tratamiento. Aquí ya no solamente hablamos de disfunción ventricular derecha en estos adultos, sino lo que es peor, de disfunción ventricular izquierda y una alteración en la poscarga, un aumento del trabajo cardíaco, una congestión venosa pulmonar que lleva a una alteración también en la distensibilidad pulmonar, y ustedes encuentran ahí el vínculo entre lo que es la displasia broncopulmonar, la hipertensión pulmonar y la hipertensión arterial sistémica. Mensajes entonces para una mejor práctica clínica, y con esto finalizo. Primero, un mejor conocimiento de la enfermedad ha llevado a la identificación de al menos 3 fenotipos, pero creemos que son 5 hoy en día. Los fenotipos hasta el momento identificados no son mutuamente excluyentes, es decir, como lo vieron en el estudio de Collaco, el más frecuente, el 32%, es el mixto, el que tiene alteración o afectación de la vía aérea central, y el de vascular representado por hipertensión pulmonar. Ojo con eso. Pero también pueden presentarse fenotipos de manera aislada, como el fenotipo de alteraciones respiratorias durante el sueño, o el que es exquisitamente alveolar o parenquimatoso. En tercer lugar, son necesarios estudios encaminados a estructurar escalas de severidad respiratoria para estos nuevos fenotipos, pruebas diagnósticas con mayor potencial predictor y estrategias de seguimiento para la clarificación de fenotipos prepuestos. Sencillamente hay que identificar los predictores a través de la clínica, de los antecedentes, de las pruebas diagnósticas, para tratar de establecer cuál es el mejor tratamiento que
va a lograr impactar favorablemente los desenlaces de morbilidad respiratoria y, por supuesto, de muerte de estos pacientes. Y en quinto lugar, la morbilidad de la displasia broncopulmonar no se limita a pulmón. Esto es muy importante. Recuerden que esto es un síndrome que tiene manifestaciones óseas, gastrointestinales, neurológicas, cardíacas, de calidad de vida, y por eso afecta sensiblemente justamente este último desenlace. Y el seguimiento no debe quedarse en los programas canguros, debe continuarse estos niños, al menos en lo que es la responsabilidad del pediatra, que son los 18 años. No me quiero despedir sin antes decirle que estamos a punto, nuestro grupo de investigación, de sacar, creemos, el primer documento. Por su atención, muchas gracias, y sí, hasta el momento para agradecerle a toda la comunidad sanitaria ese inmenso esfuerzo que están haciendo, donde quiera que usted esté, a enfermeras, a terapeutas, a pediatras, a residentes, a neonatólogos y a neumólogos, a epidemiólogos, todo este inmenso esfuerzo que están haciendo para superar o para llevar de la mejor manera una situación tan crítica como es esta del coronavirus. Sé que hemos tenido que sacar nuestra mejor versión, y mi invitación como neumólogo, como epidemiólogo y como un convencido de la racionalidad de la naturaleza humana es que sigan con el optimismo que hasta ahora hemos mantenido. Muchas gracias, y aquí están mis datos por si algo de esta intervención no ha quedado claro. Feliz tarde.